clases. En la parte de acá atrás hay un salón. Los maestros le van a enseñar, van a cantar, van a pintar, van a tener su clase de manera dinámica. Los niños necesitan una clase dinámica. Muy bien. Mientras tanto, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias a Jeremías. Jeremías, capítulo 33. Esta semana fue una semana de ayuno y oración y creo muy pertinente hablar acerca sobre este tema. Muchos ignoran el poder de la oración. La oración es un arma espiritual que Dios ha dado al cristiano para que la oración nos lleve a un lugar, más que solamente la respuesta a una petición, a una necesidad, a un problema. La oración moldea nuestras vidas y a través de este mensaje quisiera hablarles precisamente a dónde nos lleva la oración. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Una vez encontrando su cita, pónganse de pie y vamos a dar lectura, por favor. De manera intercalada, como siempre acostumbramos. Sin embargo, vamos a dar una especial atención al versículo que yo señale al final de la lectura, el versículo que todos vamos a leer, sobre el cual va a estar centrado el mensaje. Dice así, versículo número 1. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías, la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Jehová que la formó para formarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha llegado Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por valientes en sus marchas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y las curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de todos los pecados contra mí, y perdonaré todos sus pecados, como contra mí y como contra mí se rebelaron. Todos juntos el versículo 9, hermanos. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y toda paz que yo les daré. Amén. Leamos todos juntos, hermanos míos, al igual que el versículo 9 y el versículo 3. Todos juntos, dice así: Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que más de uno hemos recitado este versículo de memoria. Es muy fácil de poder introducirlo en nuestro pensamiento porque las palabras tienen un profundo significado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo comúnmente lo aplicamos a cualquier contexto de la vida y no está mal, pero en realidad para que podamos nosotros ser alumbrados como alumbra el sol al mediodía en todo su esplendor, necesitamos entender el panorama de este pasaje, porque de aquí se desprende el tema del cual yo les voy a hablar. ¿A dónde nos lleva la oración? ¿A dónde nos lleva la oración? Vamos a orar. Bendito Dios, y ahora queremos y anhelamos, Señor, que tu palabra se presente con claridad. Yo sé, Señor, que puedo ser un estorbo. Yo creo que si usted no hace nada el día de hoy, si usted no se presenta para dar su sabiduría, mi Dios, de nada va a servir el mensaje. Vamos a salir vacíos
como entramos. Pero Señor, yo te pido el día de hoy, abre nuestros oídos, danos luz en la mente, abre nuestro entendimiento, danos comprensión, que tu palabra, Señor, supla nuestra necesidad. Que mis hermanos, todos juntos comprendamos que la oración no se trata de recibir de Dios, se trata de dar a Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra, y aunque todas estas cosas, Señor, las hemos recibido de tu mano, queremos que la oración nos moldee. Gracias, y pedimos que este mensaje sea de edificación al cuerpo de Cristo. Bendice a los niños, que se los suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué cosas Jeremías no veía? ¿Qué cosas Jeremías tenía a su vista, estaban ocultas? Porque se supone que Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo, yo te voy a mostrar cosas que tú no conoces. Ciertamente para muchos que pasamos por alto la lectura, quisiera yo enfatizar el versículo que voy a leer para que usted comprenda al final o más de la mitad del mensaje a qué es lo que se está refiriendo. Pero acompáñeme por favor, versículo 1, dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Este libro de Jeremías, al igual que el libro de Lamentaciones, fue escrito fue escrito para un momento difícil, puesto que Jeremías estaba en este momento, para este punto, el rey de Babilonia ya había sitiado la ciudad, ya la había rodeado, ya había opresión, ya habría necesidad. Dios traería todo el peso de su justicia sobre un pueblo idólatra y rebelde. El profeta Jeremías fue como una piedrita en el zapato. Fue siempre el predicador molesto, el predicador irritante, porque él amonestaba al pueblo, amonestaba a los líderes, inclusive estuvo cara a cara con un rey, diciendo que se volviera de su maldad, diciendo que se volvieran al Señor en arrepentimiento. Estos libros son libros de advertencia, de un juicio inminente, pero también son libros que nos enseñan, tanto Jeremías como Lamentaciones, nos enseñan la misericordia de Dios, nos enseñan que Dios tiene un corazón amoroso para con su pueblo, que Dios quiere darle una segunda oportunidad a su pueblo. En el mismo libro vienen incluidas las promesas de restauración, promesas de sanidad, promesas de abundancia, promesas de paz, promesas del perdón de su maldad. Sobre todo, este libro se centra en los pasajes más famosos. Este libro se centra en el amor de Dios para con su pueblo. Y sobre todo, este pasaje, cuando hablamos de la oración, del tema de la oración, creo que es uno de los pasajes más famosos que existen en toda la Biblia. Muchos cristianos se lo memorizan. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Pero a qué se refería? Porque Dios le está hablando a Jeremías la segunda ocasión. ¿Qué primera ocasión le habla? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le manda? Porque se supone que Dios está tratando este asunto con este profeta que está preso. Está preso y en cierto sentido le está respondiendo a una oración, a una petición, a algo que Jeremías no entiende. Pero Dios le dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es la respuesta a tu pregunta. Pero para que podamos entender lo que está pasando, necesitamos remontarnos al capítulo 32. ¿Por qué Jeremías está preso? Vamos a entender un poquito lo que está pasando aquí. Dice el capítulo 32, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá,
que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Recuerdas que yo te dije que Jeremías era la piedrita en el zapato? Era el predicador que decía la verdad, y por decir la verdad el pueblo no tenía empatía, el pueblo lo aborrecía, el pueblo se irritaba con Jeremías, inclusive aún el mismo rey, porque Jeremías venía diciendo: el pueblo va a ser sitiado, va a ser llevado cautivo, el pueblo va a ser destruido, las casas asoladas, los hombres muertos. Y el rey decía: ¿por qué vienes a decirme cosas malas? ¿Por qué vienes a profetizar puras cosas malas? Y desfallecía el corazón del pueblo por la predicación de Jeremías. Desfallecía el corazón de los militares, de todos aquellos que iban a luchar, porque Jeremías les había anticipado una derrota inminente. Ahora viene el rey y lo mete preso. Pero a la vez de que Jeremías estaba preso, el pueblo enemigo, el ejército enemigo ya tenía rodeada la ciudad. Ya no podían salir, no podían entrar. Entiendan el panorama. Ahora Jeremías es metido a la cárcel y ahora la ciudad está empezando a sufrir por el sitio. Dice en el versículo 3: porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová aquí, él entregó esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia. Y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Ahora entendamos, ¿no? Jeremías está en la cárcel por decir la verdad, por decir lo que Dios le había mandado que dijera al pueblo y profetizara. Te va a ir mal. Hermano, ¿a quién nos gusta que nos digan que nos va a ir mal por nuestro pecado? Vaya que muchas iglesias se llenan. ¿Por qué? Porque hablan de amor, hablan de misericordia, hablan del Dios que todo lo da, que todo lo provee. Y claro que creemos en un Dios que todo lo puede, amén, que todo lo provee, amén, que todo lo da. Pero también creemos en un Dios que es justo y que Dios es un Dios que castiga el pecado. Porque así como Dios es un Dios de amor, Dios también es fuego consumidor, que no va por dar inocente, no va a dar por inocente al que es culpable. Y aquí Jeremías está siendo claro. Lo meten a la cárcel y dice así el capítulo 32. Pongan mucha atención, hermano. Perdón, capítulo 32, versículo 6. Pongamos mucha atención. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino mi Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces reconocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, el cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Ahora, vamos siguiendo pasito a pasito. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, ahora, no era una cárcel como comúnmente nosotros pensamos: barrotes, un calabozo, humedad y decadencia, o sea, un lugar como nosotros pensamos. Él estaba puesto en una casa que era como una casa de resguardo, y él podía caminar en el patio y podía tener visitas. Ahora, sucede que le habla la primera vez Dios y le dice a Jeremías: ¿sabes qué, Jeremías? Viene tu tío te va a venir a vender un terreno, cómpralo. Y dice: entendí yo que era parte de Jehová. Viene mi tío y me dice: ¿sabes qué? Tú eres el que tiene derecho para comprar mi heredad, porque una heredad no se podía vender a no ser que fuera de tu propia familia, para que siguieran la misma familia esa herencia. Así que cómprala. Y dice la Biblia que Jeremías compra
el terreno. Él está en la cárcel. Comprendan esto, ¿me entienden? Él está en la cárcel, pero aún así obedece a Dios. Compra la heredad. Sigamos adelante. Versículo número 14. Jeremías ahora está enseñando al pueblo, a Baruch y a los líderes. Dice así, versículo 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, carta de venta sellada, esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová, diciendo. Ahora ven aquí, véanme aquí, vamos siguiendo paso a paso. Después de que Jeremías compra la heredad de su tío, ahora él viene y le dice a los líderes, le dice a la gente, compren tierras, compren viñas, compren casas. Miren, yo ya compré la mía porque Dios me ha dicho que yo la compre. Ya tengo la carta firmada, sellada y con testigos. Es de mi propiedad. Hagan ustedes lo mismo. Háganlo, compren, porque Dios ha dicho que nosotros hagamos este tipo de compras, que nosotros compremos. Ahora, comprendan, hermanos míos, la ciudad estaba sitiada. Jeremías estaba en la cárcel y él está dando el consejo a sus colegas: compren. Versículo número 17. Sean pacientes, hermanos. Sean pacientes, por favor. Versículo 17. Ahora Jeremías ora a Dios y mira lo que le dice. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, él hace toda una oración exaltando la majestad, la grandeza de Dios. Pero mira lo que le dice en el versículo número 25. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque esta ciudad se entregará en manos de los caldeos. Ahora, fíjate lo que está pasando. Jeremías mismo le está preguntando: Señor, ¿por qué no tenemos que comprar heredad? ¿Por qué tenemos que comprar casas? Mira la situación en la que nosotros estamos. El rey de Babilonia va a sitiar, nos va a tomar presos, nos va a llevar cautivos a Babilonia. Y todavía tú nos estás diciendo que... Es más, yo gasté mi dinero. Como decir que gasté todos mis ahorros para comprar una tierra que al final no va a ser mía. ¿Por qué? Porque vamos a ser conquistados, porque nos van a saquear. ¿Cómo tú me dices a mí que yo compre la heredad? Dios en su misericordia le explica la razón a Jeremías. Versículo número 37. ¿Verdad que como que Jeremías no encontraba lógica comprar un terreno que después iba a ser saqueado, que después iba a ser conquistado? ¿Me comprenden, hermanos? Van siguiendo el hilo del mensaje. ¿Por qué vamos a comprar, Señor, si al final vamos a terminar mal? Pero Dios le explica, versículo número 37. Dice así: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, indignación grande, y los haré volver a este lugar y les haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y me teman, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, los plantaré en la tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré también sobre ellos el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en la tierra de la cual vosotros decís, esta está desierta, sin hombres, sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de sus montañas y en las ciudades de Zafela y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Ahora, Dios le está explicando a Jeremías. ¿Sabes qué, Jeremías? Yo te estoy diciendo que compres heredades, que compren casas, que compren viñas, porque yo los haré volver. Yo les doy mi palabra, que como también cumplí mi palabra para hacerles mal por su rebeldía y su idolatría, yo también te doy mi palabra, Jeremías, que te voy a hacer bien. Y van a regresar. Y sus hijos van a disfrutar la tierra. Y cuando regresen, ¿adivinan de quién va a ser esta tierra que tú compraste? Tuya, de tus hijos. Yo te doy mi palabra. Hermano mío, esta es la aplicación. Entendamos cómo nuestro Dios es y cómo nuestro Dios piensa. Para poder orar con fervor, para poder orar con fe, para poder orar con esa confianza delante de Dios, nosotros debemos de entender cómo Dios piensa. Porque si oramos nada más distantes a un Dios que puede ser a lo mejor, quién sabe, ¿será que sí Dios me lo va a cumplir? ¿Será que Dios me va a contestar? No comprendo la esencia de la oración. No comprendo porque Dios me dice, clama a mí. Porque yo tengo que pensar como Dios piensa. La pregunta es, ¿cómo Dios piensa? Vaya. Acompáñenme, por favor. Romanos, capítulo 4. Estoy dando toda la introducción para poder llegar al meollo del asunto. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Dice así: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. ¿Ya ves cómo Dios piensa? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él sabe que aunque en este momento presente no exista, no sea posible, ¿me comprende? Esté fuera de toda probabilidad, esté fuera de toda estadística, que a pesar de que uno considere los factores y no haya ninguna probabilidad, si Dios dice que así es, así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo tengo que tener este pensamiento, porque Dios piensa así. Los pensamientos de Dios son más altos que los míos. No se trata de solamente asumir un problema en el tiempo presente. Dios ya tiene todo bien planeado en el futuro. ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a crear? Pero Dios llama como que ya estuviera. No existe, pero ya delante de Dios lo manifiesta como que así es. Pero no solamente eso. Acompáñenme a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor en el versículo número 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, vean aquí. ¿En qué tiempo está hablando el Señor? Si analizamos el texto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿En qué tiempo está hablando? Pregunta. Para el tiempo de Isaías ni siquiera había venido el Mesías. Pero ¿por qué Isaías está hablando como está hablando? ¿Por qué? Porque Dios piensa de esa manera. Dije, porque Dios piensa de esa manera. Él llama las cosas que no existen como si existieran. Él declara las cosas que no han ocurrido como que ya han sucedido. ¿Me comprende? Pero no solamente eso, esto se pone más interesante. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo número 5. Dice así: y él, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él llama a las cosas que no existen como que si existieran. Él declara las cosas que no han ocurrido como si ya hubieran sucedido. Él, algo que todavía no se ha realizado como si ya se hubiera cumplido. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que con Cristo dice que gracias a la fe, a nuestra confianza que pusimos en el Salvador, dice la Biblia que nosotros muertos nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo, hablando de la resurrección del Señor. Pero no solamente eso, sino que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Que para Dios ve toda una congregación en la eternidad. Como dice Apocalipsis, millones y millones de personas ante el trono de Dios, alabando y diciendo: digno eres de abrir el libro, digno es el Cordero, cantando alabanzas a Dios día y noche, donde el pueblo de Dios escuchará de primera mano la voz de su Salvador. Preguntas: ¿estamos en el cielo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que ya estamos en la eternidad? Porque este pasaje fue inspirado, al igual que el pasaje de Isaías, al igual que el pasaje que nosotros vimos hace un momento del libro de Efesios, del libro de Isaías y del libro de Romanos. ¿Ya ve cómo Dios piensa, hermano? ¿Qué tan estrechos nos hemos vuelto nosotros con respecto a nuestra oración? Pensando que oro para que suceda, pensando que oro para que sea realizado, cuando la mente de Dios es mucho más amplia. Que la oración, hermanos míos, me lleva a pensar como Dios piensa. Esto hace mucho, hermanos, hace mucho. Su servidor lo entendió. Para muchos el pastor es un loco, atrevido, que hace las cosas de manera desbocada. Y que vamos a hacer esto, y que vamos a hacer lo otro, y que esto va a estar así, que esto va a estar así. Yo no soy ese hombre profético. Un hombre que dice: lo declaro, y porque esto va a suceder así. No, hermano. No porque yo lo declaro. Es porque Dios piensa así. Es porque Dios es así. Porque Él llama las cosas como que no existen como que si existieran. Él mismo declara las cosas que no han ocurrido como si ya hubieran sucedido. Él mismo, algo que todavía no se ha realizado como si ya se hubiera cumplido. Dios piensa así. Dios no tiene presente, Dios no tiene pasado, Dios lo llena todo en todos. Ahora, Jeremías no lo entiende porque es absurdo. Señor, ¿por qué me estás haciendo comprar un terreno que al final yo no voy a ocupar porque voy a ser llevado a Babilonia? Pero aún así, Jeremías lo hace. ¿Se dio cuenta? A pesar de incredulidad, no solamente lo hace, sino que insta a otros
motiva a otros. Le dicen, compren heredades, compren viñas, y aún ni él lo cree. ¿Te imaginas? Y le dice al Señor, ¿cómo es que yo creo que lo estoy regando? ¿Por qué me dices comprar? Y todavía estoy enseñando a los demás diciendo que compren. Ahora, teniendo todo esto en mente, que es la introducción, ahora vas a comprender Jeremías 33. ¿Vale? Regresemos, por favor. Jeremías 33. ¿Están ahí? Vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Ahora, ven aquí. La primera vez, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo la primera vez? Cómprala. Jeremías la compró, no entendía, él enseñó que otros compraran, aunque después le pregunta a Dios, hace una oración, Dios le responde y le da su manera de pensar, que no es como el hombre piensa, porque él llama las cosas que no existen como si existieran, lo que no ha sucedido como que ya ocurrió. Y ahora sí leemos la respuesta de Dios, la segunda ocasión, a la pregunta de Jeremías. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿Ve que le está respondiendo a Jeremías? Jeremías, ¿quién soy yo? O sea, yo que te estoy diciendo las cosas, no te las estoy diciendo al aire. Yo formé la tierra. Yo hice todo el universo. Yo la afirmé. Yo la sustento. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú estás tratando conmigo, Jeremías. No me preguntes. Yo tengo todas las cosas en control. Yo tengo todas las cosas especialmente y finamente planeadas y perfectamente planeadas para que así suceda. Yo soy quien te lo estoy diciendo. Partiendo de esto, ahora le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahora entiendes qué cosas y ocultas que él no podía comprender. ¿Por qué comprar una viña? ¿Por qué comprar un terreno cuando las cosas van mal? ¿O no así a veces nosotros como cristianos pensamos? Hay cosas que no comprendemos en la vida cristiana, pero Dios tiene ya todo planeado finamente y perfectamente valorado para que tengan un cumplimiento exacto en el tiempo exacto, a la forma de Dios. Ahora, pero lo que Dios dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora sí vamos al mensaje. ¿A dónde nos lleva la oración? Número 1. La oración nos ayuda a ver lo que nosotros no vemos. La oración nos ayuda a ver lo que nosotros no vemos. A todo el que está abrumado, a todo el que está intrigado, a todo el que está desesperado por una situación adversa, frente a una imposibilidad, a todo el que llora y no encuentra su esquina, como decimos acá, a todo el que ya no tiene esperanzas, que viene a Dios, que se arrodilla, que invoca el nombre del Señor, que clama a Él. Dios le hace ver cosas que no hubiera podido ver si no es que se refugiara en la oración. Por eso muchos cristianos están ciegos. Por eso muchos cristianos toman malas decisiones. Por eso muchos cristianos creen que Dios se ausenta, salen en esa puerta y jamás vuelven a los caminos de Dios. Vuelven a un punto en su vida donde creen que el Dios, que su palabra, que todo es mera ilusión, que todo es fantástico, que es mero invento de los cristianos, que un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que hace lo imposible. Se terminan desviando. Porque la única manera en que nosotros podamos ver lo que no podemos ver
es a través de la oración. Segundo de Reyes, acompáñame ahí, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Versículo 14. Dice así: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos, carros. Entonces el criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Se me hace muy similar a: ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Entienden el panorama? El siervo de Dios era quien le decía al rey de Israel dónde iba a estar tal campamento, dónde iba a haber tal intersección, y el rey movía a sus ejércitos para no caer en la trampa. El rey de Siria hace una junta y le dice a todos sus generales del ejército: ¿qué está pasando? Alguien de aquí nos está traicionando, alguien está enviando toda la información. ¿Cómo es que ellos se anticipan? ¿Cómo es que ellos saben? Un hombre dijo: es que no es así, mi señor. Hay un hombre que dice todo porque Dios se lo muestra, Eliseo. Así que, ¿quién es ese Eliseo? No, Eliseo es el profeta de Dios, es el vidente de: bueno, ¿dónde está Eliseo? Y alguien dice: se encuentra en este lugar. Bueno, pues agarren todo el ejército, carros y todo el ejército, y vamos a matar al profeta. Llegan a la ciudad, rodean la ciudad y están listos para dar el golpe SWAT, con sus armas, con su estrategia, cómo van a entrar, la extracción, algo así como yendo a ir a buscar al presidente Nicolás Maduro. Entramos, salimos y listo. El profeta estaba en casita porque hacía mucho frío, estaba durmiendo bien rico. En la mañana el siervo se levanta, abre las puertas y ve a todo el horizonte sitiada con carros, con militares, con caballos. Y viene el hombre y le dice: ¿lo despierto o no lo despierto? ¿Qué? Es que los pastores nos enojamos cuando nos despiertan. Señor, ¿qué haremos? Muchos cristianos, más de uno, hermanos míos, no puede encontrar solución a sus problemas porque no puede ver las cosas más allá del mismo problema. Solo vemos la enfermedad, vemos que está degradando nuestro cuerpo, vemos que cuando vamos a las citas médicas el doctor te dice: no, pues esto va de mal a peor, prepárate para lo peor, porque va a ser así, y uno viene a su mente: no, voy a terminar revolcándome en la cama y me voy a morir como un enfermo sin esperanza. Viene tu familia y te ve: ay, pobrecito, has adelgazado mucho. Y cada vez anímicamente, ¿sí o no, hermano? Que te vas para abajo. Bueno, muchos cristianos piensan de esa manera. Muchos cristianos solamente se centran en el problema. Muchos cristianos ven que toda la ciudad está sitiada, que no hay salida, que no hay forma, que no hay alternativa. Y dan un grito: ¡ah, Señor! ¿Qué haremos? Ya no hay esperanza de esta, no salimos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 16.
Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Wow! Déjame dormir. Pero Señor, ¿qué haremos? ¿No te das cuenta? Abre los ojos. Son más con los que están con nosotros. Pero a ver, el siervo no podía ver. Estaba ciego. ¿En quién se centraba? En el problema, en el ejército enemigo, en la necesidad. ¿En qué se centraba? En la enfermedad. ¿En qué se centraba? En aquello que no podía resolver en el momento, en aquello que era imposible. Pero el profeta no se centraba meramente en el problema, no se agobiaba por el problema, no se agobiaba por la circunstancia adversa, no se preocupaba, hermano mío, por la necesidad. Él estaba durmiendo. Bueno, la Biblia no lo dice, eso es mi pensamiento, como quiere estar el pastor cuando confía en el Señor. Él no se centraba en el problema. Él se centraba en Dios. Amén. Él se centraba en la protección de Dios. Amén. El profeta podía ver lo que el siervo no podía ver. Amén. ¿Qué es lo que nos ayuda a abrir los ojos? Versículo número 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermano mío, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que lo único que puede abrir nuestros ojos a la protección, al amor, a la providencia, a la grandeza de Dios es la oración. Amén. Sin la oración no vamos a estar todo el tiempo enfermos de preocupación, todo el tiempo teniendo problemas en el matrimonio porque no se puede resolver una necesidad en el hogar. Todo el tiempo vamos a estar peleando con el médico, tratando de buscar maneras alternas para solucionar mi problema. Si tan solo abrieras tus ojos, hermanos míos, si tan solo en esta mañana le dijeras: Señor, abre mis ojos, estoy ciego, no puedo ver más allá que el problema. Ayúdame a ver tu amor, ayúdame a ver lo grande que eres, ayúdame como el profeta, que son más los que están conmigo. Quiero estar yo consciente y totalmente convencido de que puedes ayudarme, Señor. Ahora, ¿te imaginas cómo hizo este siervo? Cuando entró con él: ¡ay, Señor, qué haremos! ¡Ay, Dios, qué haremos! Y cuando Dios le abrió sus ojos y vio los carros de fuego, yo me imagino que fue con los sirios. ¿Qué onda? ¿Tú y cuántos más? Si o no, eso nos da valor, hermanos míos. Si eso nos da osadía ante el problema, eso nos da seguridad, eso nos da confianza, eso nos da el valor. Oh, hermanos míos, si tan solamente abriéramos nuestros ojos. Pero eso no va a poder ser posible a no ser que tú dobles tus rodillas. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Te voy a abrir tus ojos a aquello tan maravilloso que tú no puedes ver. ¿A dónde nos lleva la oración? Número 2. Nos lleva a conocer cosas que nosotros no conocemos. Cosas que están ocultas, que solo la oración puede revelar. Daniel capítulo 8. ¿Sabía usted, hermano, que una de las interpretaciones más maravillosas de algo misterioso y oculto, como lo es lo que está por venir
fue manifestado a un hombre al que Dios le enseñó qué es lo que iba a suceder. Daniel capítulo 8. ¿Están ahí? Mire lo que dice el versículo número 26. La visión de las tardes y las mañanas que se han referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión. Y no la entendía. Estamos hablando de un hombre que no era algo extraño, una visión. Un hombre que pudo entender los misterios y la ciencia de Dios. Pero en este momento, a este punto de su vida, algo le fue revelado. Hasta se enfermó porque no lo entendía. Quería comprender la visión de Dios. Quería darle una correcta interpretación. Ahora, si tú lees todo el pasaje, Daniel pudo comprender lo que Dios le dijo. Ve al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios, de mi Dios. Y estaban hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Ahora ven, no nos vamos a centrar en qué fue lo que le reveló, no es el tema, pero a lo que voy, era algo difícil de comprender, era algo que le enfermó, era algo que no le hacía estar en paz. A veces sucede algo así en nuestra vida, ¿verdad? A veces algo nos quita el sueño, a veces algo nos... ¿Por qué sucedió? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Y llegamos al punto de enfermar. ¿Y te has dado cuenta que tú no tienes la sabiduría suficiente para poder discernir lo que está sucediendo en el momento? ¿Cómo va a poder ser revelado? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes. Ahora, no estoy hablando de una revelación como un carismático, que tú veas el lienzo y como Pedro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas complejas en la vida. Estoy hablando de cosas que suceden en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi iglesia. No lo puedo comprender. Y no va a ser. Y no te va a dejar en paz hasta que tú resuelvas ese misterio de la vida. Y la única manera va a ser a través de la oración. Pero hay algo que yo quisiera resaltar. ¿Qué es lo que Daniel está pidiendo? Señor, revélame la visión. Señor, enséñame lo que yo no puedo ver. ¿No? ¿Sabe qué le está haciendo? Confesando su pecado. Confesando su pecado. Lo que estorba para conocer los misterios revelados a través de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu hogar, para todo lo que involucra tu vida terrenal, siempre va a ser estorbado por el pecado. Nadie que vive una vida aferrado al pecado, aferrado a la maldad, va a ser revelado por Dios. No va a ser iluminado por Dios. El entendimiento de las cosas que va a ser, hermano mío, entumecido. Va a tener una venda en los ojos. Hasta que el cristiano no venga a Dios de todo corazón, pidiéndole perdón, pidiéndole. Y mira, hermano, no confesamos nuestros pecados diciendo, oh Señor, discúlpame, lo hice mal. Como un niño al cual simplemente quiere solucionar el problema de tensión con sus padres para que no le peguen. La confesión y el arrepentimiento es de una manera profunda, de una manera íntima. Vemos la oración de Daniel: Señor, yo he pecado, yo he fallado. Ahora, no está solamente aludiendo a los pecados que cometió en la semana. ¿A qué se está refiriendo?
remontándose a los pecados de su pueblo. ¿Por qué estaban en Babilonia? ¿Entiende? Su pueblo se convirtió en idólatra, un pueblo idólatra. Eran rebeldes, ofendieron a Dios, le escupieron en la cara a Dios. Y Daniel está confesando todos esos pecados. Señor, justamente merecemos estar aquí. Pero tú eres un Dios de misericordia. Pero tú nos vas a sacar de este hoyo, Señor. Pero tú vas a escuchar nuestra oración. Fue hasta ese punto cuando Daniel todavía seguía hablando con Dios. Y de repente vino la contestación de una revelación que quedaría plasmada como una de las interpretaciones más maravillosas de lo que está por suceder. Amén. Hermano, ¿quieres que Dios te responda a tal magnitud un misterio de vida? Amén. Dobla las rodillas. Amén. Confiesa tu pecado. Acepta que tu familia, tus padres, tus antecesores hicieron de lo malo. No pusieron en cuenta a Dios. Que ellos son parte de la maldición que tú estabas viviendo sin Cristo. Que tú eres parte de la consecuencia de una vida que no puso en cuenta a Dios desde el principio. Pero que esa cadena, que esa cuerda de maldición, ese día en el nombre del Señor se va a romper. Porque tú te arrepientes delante de Dios. Y tú vas a tomar la decisión de que al momento de levantarte de tus rodillas, tu vida va a cambiar para honra y gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de un hombre, para llenarlo de su sabiduría, para llenarlo de su revelación, para darle a él entendimiento. Tantas cosas en la vida nos suceden porque no podemos comprender. Y Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número 1, la oración nos lleva a ver lo que nosotros no podemos ver. Número 2, la oración nos lleva a que Dios nos enseñe aquello que no sabemos. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Nos hará revelar aquello que nosotros no comprendemos para tomar una decisión acertada, para hacer algo inmediato. Número 3, la oración nos lleva a una respuesta. ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Si yo le digo: Señor, súpleme esta necesidad. ¿Yo qué quiero con la oración? En lo más íntimo de nuestro corazón, tal vez nosotros decimos: Señor, me apego a tu voluntad. Si quieres que tenga hambre, voy a tener hambre. Pero en lo más profundo de nuestro corazón decimos: pero si me contestas, Señor, pero si me das algún pollito para comer en esta, voy a agradecer. Lo que yo quiero es que Dios me responda. ¿Y sabe qué dice? Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. Ok, yo no sé el tiempo en que Dios va a responder, ¿me comprende? No sé la manera que Dios va a responder, pero lo que Dios me garantiza es que Dios me va a corresponder a mi petición. Yo no sé cuándo, no sé cómo, pero Él me está garantizando: yo te voy a responder. Hermano, ¿sabe qué ganancia y qué garantía es lo que les estoy diciendo ahora? Amén. Sin que entendiéramos que, wow, nosotros doblaríamos nuestras rodillas, inmediatamente empezaríamos a orar desde hoy, porque Dios nos garantiza que sí nos va a responder. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero Dios nos va a responder. Amén. ¿Qué petición tendrías ahora en tu corazón? Ahorita, inmediatamente, piensa. Bueno, si tú se lo pides hoy al Señor, Él no te va a decir mañana, pasado. Él puede hacerlo así, porque tiene el poder. Pero Él puede también aplazar el tiempo. Pero lo que te dice: sí, mijo, mira, yo no te aseguro que mañana, pero te doy mi palabra que te voy a corresponder a tu petición. Acompáñame por favor a un pasaje de la Biblia. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Wow, ya me tardé y me colgué en el tiempo. Un pasaje más, hermanos. Un pasaje más, aparte de Santiago.
Y con esto termino. Dice así la palabra del Señor. Santiago 4. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no tenemos lo que deseamos? No pedimos. No pedimos. Tal vez porque pensamos que ese Dios es demasiado alto, inalcanzable, que no tiene tiempo para atender a mi necesidad. Eso es lo que muchas veces pensamos. No, yo no soy todo lo que debo de ser. No, es que todavía batallo, trato, pero no voy a hablar a Dios porque así en esta condición Dios no me va a corresponder. ¿Lo tenemos? Porque no pides. Amén. Una vez yo le di algo a mi hija Luz. Me parece que le di dinero. Mi hija Luz vino y sinvergüenza, mi hija Luz. Es la más sinvergüenza de todos mis hijos. Papá, ¿me das dinero? Yo nomás me la quedé mirando, como todo padre. Ahí está. Gracias. Ya ve la gordita cómo se ve cuando es bien contenta. Pasado el tiempo, viene mi hija mayor. Viene reclamándome. Papá, ¿y por qué tú no me diste? Y adivina que yo le respondí. No es mi culpa. Yo no soy el culpable. Si me hubieras pedido, mira, yo te hubiera dado. Y no así somos como cristianos. Estamos chille y chille. Ay, Señor, ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo aquello? Ahora, yo estoy hablando de cosas que son necesarias, porque también el contexto nos dice que si pedimos y Dios no nos responde porque pedimos mal, solamente porque pedimos egoístamente. Amén. Pero la idea de todo eso es que si quieres algo, pídeselo al Señor. Amén. ¿Quieres bendición para tu hogar? Pídeselo al Señor. ¿Quieres un matrimonio maravilloso del cual te puedas sentir orgulloso? Pídeselo al Señor. ¿Quieres que tus hijos vengan a los pies de Cristo? Pídeselo al Señor. ¿Quieres que tus hijos crezcan en el temor de Dios, siguiendo la disciplina de un cristiano piadoso? Pídeselo al Señor. El problema, hermanos, es que no se lo pedimos. Dice la Escritura, con esto voy a terminar. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda que no, la cual venía a él diciendo, hazme justicia, mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y miren la pregunta, ¿se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia. Vean aquí. Yo te digo que si alguien pide como esta viuda, Dios les hará justicia. Amén. La oración nos lleva a ver lo que nosotros no podemos ver. La oración nos lleva a ver lo que no podemos ver. La oración nos lleva a conocer lo que no conocemos. Y la oración nos lleva a una respuesta segura. Amén. Siempre ocupo esta ilustración y la voy a seguir ocupando por aquellos que no la han escuchado y por aquellos que ya la escucharon. Yo crecí en una familia, hermanos, donde no había más, pero sí había lo suficiente. Comida, vestido,
Siempre cargaba un chorro, unos guaraches y un sombrero. Todos me recuerdan así. ¿Qué niño no va a querer algo que ve en otro niño? Yo veía a mis primos, patines, juegos de video, en esos juegos que salieron por primera vez el PlayStation, bicicletas. Y cuando yo vi a uno de mis primos en una bicicleta, yo dije, préstamela. Y me la prestaba, pero ya saben, la grilla, todos los niños, ¡arregla mi bicicleta! Sin bicicleta. Y esas carreras que, ¡boom! No, hombre. Yo quiero mi bicicleta. Fui con mi papá y le dije, papi, ¿me compras una bicicleta? Mi papá me decía, sí, hijo, como siempre me decía. Y nunca vendía la bicicleta. Iba con mi mamá, le decía, mami, ¿me compras una bicicleta? Y mi mamá siempre, no hay dinero, hijo, no hay dinero. Como todas las mamás. Un día fui a la iglesia y el pastor estaba hablando de la oración. Fíjate cómo pensé como niño. Y él dijo, la Biblia dice que todo lo que pidas a Dios, creyendo, lo recibirás. Como un niño inocente, yo puedo decir que a veces digo, Dios, vuélveme esa mente de ese niño inocente. Ese día le dije, Señor, pastor dice que tú respondes nuestras oraciones cuando creemos. Dame una bicicleta, Señor. Dame una bicicleta. Un día mi tía me contrataba a mí para limpiar los tinacos, porque yo era un niño muy flaquito y me metía al fondo del tinaco, lo lavaba con cloro, con jabón. Lavé 2 tinacos ese día, terminé y ya, mi tía dijo, hijo, gracias. Hasta ahorita vengo a cavilar que mi tía me macheteaba, me ocupaba, me explotaba y bien poquito me pagaba. Pero amábamos a mi familia y mi papá siempre nos motivaba, aunque se lo haga sin cobrarle. Mi papá era así, ay, como tú no lo limpias. Bueno, ese día terminé, estaba en el techo, me limpiaron, ya, hijo, gracias. Me dio ese día, me pagó. Y al fondo miré el techo, una bicicleta. Estaba con las llantas hacia arriba, oxidada. Sus recámaras y llantas ya no servían. Y le dije, tía, ¿y esta bicicleta de quién es? Es de tu primo, hijo, como era gente de dinero. Todo lo desechaban y lo dejaban, o sea, todavía servía, pero lo desechaban y es de tu primo. Pero si quieres, llévatela. Cuando me dijo, llévatela, hermano, ni siendo un niño, vino a mi mente lo que yo le había pedido al Señor. Vieja la bicicleta que cuando la llevaba, ni siquiera la iba montando, pero como que. Y yo después dije, qué menso. Le hubiera dicho, Señor, dame una bicicleta nueva. Ahí nos lleva la oración. Puestos de pie, vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias por tu palabra. Nos has estado enseñando toda la semana el valor de la oración. Cómo la oración nos moldea, cómo la oración nos adapta a tu mente, Señor, a pensar como tú piensas, a ver como tú ves. La oración es algo divino, porque se abre la antesala de la eternidad para encontrar un Dios eterno. Señor, muchas cosas hemos perdido porque hemos menospreciado la oración. Padre, de todo corazón, sentimos una profunda nostalgia por nuestro error. Qué tontos hemos sido. La respuesta está al alcance de nosotros. La respuesta se encuentra, mi Dios, a distancia del piso de nuestras rodillas. Padre, perdónanos. Limpia nuestro corazón.
Bendice la iglesia, mi Dios. Escucha nuestra oración y dirige la invitación. Hermanos, si tan solamente nosotros escucháramos a Dios en esta mañana, diciéndote, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar cómo yo pienso. Y te voy a abrir los ojos. Te voy a enseñar los misterios de la vida. Y te voy a llevar a una respuesta segura. Hermano, todo está ahí. ¿Qué te hace falta? Dime, ¿qué te hace falta? No es porque Dios no pueda hacerlo en tu vida, no es porque Dios no pueda lograrlo, no es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Tiene el poder, lo puede lograr, lo puede hacer. La culpa es tuya. Porque la única manera de poder llegar a todas estas respuestas, a esta visión, a este entendimiento, es a través de la oración. ¿Por qué no tomamos el tiempo, hermanos, para orar? Toda esta semana fue de oración. Y más de uno dirá, qué frescura nuestra alma. Me sentía bien, pastor. Me sentía honrado, me sentía libre. Claro, eso lo provoca la oración. Un hombre seguro, consciente. Un hombre capaz, valeroso. Eso provoca la oración. Nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir en armonía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La oración cumple la expectativa. Pero si bien el hombre necesita encontrar la respuesta en la oración, toma el tiempo para orar, para doblar tus rodillas. El altar está abierto, hermano. Dobla tus rodillas y pide a Dios. Ruega a Dios. Hay mucho que tú no conoces, hay mucho que está oculto a tus ojos. Pero ven a Dios y dile, abre mis ojos, abre mi entendimiento, Señor. Respóndeme. Pide por tu salud, pide por tu necesidad, pide por tus hijos, pide por tu familia. Ora a Dios por tu matrimonio. Claro que Dios te va a responder. Y nos muestra en la Biblia que si un juez injusto pudo hacer justicia siendo malo, cuanto más un día un juez justo, amoroso, Padre eterno, tardará en responderle. Dios dice, te hará justicia, te responderá, es una garantía. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue rogando. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, todo siempre está en tus manos. Que el sol no saliera si tú no se lo ordenaras. Nos hemos acostumbrado a una rutina diaria. Que comprendiéramos el de nuestros ojos al Dios que rige el universo, al Creador de la vida. Señor, que nuestras familias hallen valor a la oración, que nuestro empeño y dedicación sea incluido en la oración, que no menospreciemos cada día entrar al lugar santísimo para que nuestro Dios tenga comunión con nosotros y nosotros contigo. Yo sé que respondes de la manera y la forma no lo sabemos, el tiempo y el lugar tampoco, Señor.
pero tú nos respondes. Gracias por tu palabra y este tremendo pasaje que abrió nuestra mente y corazón, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu fidelidad. Hoy, mi Dios, pedimos todo esto que esté dentro de tus manos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Bendito seas, Padre. Todo esto, mi Señor, se lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.